Hola a cada uno, bienvenidas y bienvenidos al módulo Hablar en la Universidad, oralidad académica para ayudantes, alumnos y alumnas. Esta clase se titula ¿Por qué conviene planificar la oralidad académica? Y hablamos de planificar porque si bien hay una serie de variables que en una exposición o en un debate no podés prever, sí en cambio hay otras cuestiones respecto de las cuales es bueno tomar precauciones. Al cierre de la clase pasada, te propusimos esta imagen para pensar en un concepto clave, la situación comunicativa. Esto implica correrte de qué quieres decir para considerar una serie de factores que mejoran tu rol de comunicador, de hablante, de interlocutor. Vemos esos factores o cuestiones. Algunas de esas variables para planificar la oralidad académica son: ¿a quién le querés decir eso? ¿En qué tono te conviene decirlo? ¿Cuál es el medio que preferís usar? ¿Qué volumen es ventajoso evitar? ¿Cómo vas a mirar a la persona cuando le digas eso? ¿Qué emociones no se tienen que notar? ¿Cuánto tiempo te conviene hablar? ¿Si te va a servir más escuchar primero o hablar primero? Etcétera. Claro que esas preguntas las tenés que considerar como un proceso recursivo y no como una secuencia. Insistimos, a esas variables o cuestiones las tienes que considerar como un proceso recursivo y no como una secuencia, es decir, piensas una, piensas otra y posiblemente luego tengas que volver, como en un circuito, a revisar varias de ellas, yendo y viniendo. A eso es a lo que nos referimos cuando decimos estrategia. No hay una sola manera de planificar la oralidad académica y con estas claves que te ofrecemos, tomando lo que te sirva, encontrarás la tuya. Desde luego, en caso de que la interacción oral sea con un profesor, habrá que evaluar si te conviene hablar antes o después de la clase, a solas o delante de otra gente, un lunes por la mañana, un viernes por la tarde, por Instagram, por otra vía, etc. Esos cálculos pueden redireccionar lo que estás pensando decir y te ayudan a ser un mejor comunicador. En este sentido, de alguna manera la propuesta que aquí te formulamos también es empezarte un poco como actriz o actor, poniendo en escena tu enunciado, imaginándote el contexto y los intervinientes. Esto significa que es ventajoso una mirada panorámica, amplia, compleja, no solo hacia la situación comunicativa, sino también a la dimensión escénica, a todo lo que se muestre y todo lo que se despliega cuando uno expone y que enseguida vamos a mencionar. Es importante cómo señalás, a quién mirás, qué haces con las manos, cómo te parás y no solo lo que decís. Veamos qué dicen al respecto Pablo, Fabi y Belén, que son estudiantes de distintas carreras. Hola, mi nombre es Belén, soy médica veterinaria, egresada de la Universidad Católica de Córdoba. Y con respecto al tema de oralidad, siempre me pareció súper importante, desde una vida académica a una profesional, hasta les diría a nivel de cotidianidad, digamos, porque bueno, por el simple hecho de relacionarse con otras personas, de hablar en términos comunes o con otros pares o con colegas, siempre es súper importante. Desde mi vida, digamos, académica, y al principio es como que uno lo sufre más, ¿no? Porque, bueno, en nuestra carrera la mayoría de las instancias de examen son orales, ¿sí? A veces hay partes escritas y después orales, pero la mayoría son orales y bueno, y está ese miedo de decir algo incorrecto hacia el profe o cómo referirse a tal cosa y demás, que bueno, después con el correr de los años te vas haciendo más ducho, ¿no? Pero por hablar con tus pares o porque en algún momento se te hizo muy dificultoso y tuviste que recurrir a psicopedagogo o a psicólogo además, como para que te den una mano. Pero bueno, básicamente me parecería súper importante que esté este tipo de cursos de oralidad, como para ayudar tanto, como les digo, en la vida universitaria, profesional y en lo cotidiano, ¿sí? Como para relacionarse con las personas. Las emociones en la comunicación oral académica. Yo creo que cuando se trata de presentación de proyectos o exámenes, uno se siente observado, se siente evaluado. Yo creo que puede estar más o menos presente el miedo o la vergüenza. Uno no quiere decir cosas que lo empantanen, tiene que decir lo que le están preguntando justo y necesario para aprobar.
cómo se sienten hablando frente a un profesor y o compañeros en el marco de una clase. Creo que depende de muchos factores. Por ejemplo, si hay más confianza, tal vez uno se siente más cómodo. No es lo mismo en los primeros años de la universidad, en que los cursos son mucho más multitudinarios y hasta que uno también ve cuáles son sus visiones, las visiones de los otros, cómo se planta cada uno en el curso, más o menos se van conociendo. Y yo creo que hacia los últimos años, cuando ya el grupo se reduce, la confianza es mayor, es mucho más fácil hacer alguna exposición oral. Además de que uno va cambiando, ¿no? Va cambiando en sí mismo, porque esto también puede estar afectado por la personalidad de cada uno. Habrá a quienes se sientan más cómodos en la exposición oral y hay otros que sentimos más vergüenza, no sé. Y además, no es lo mismo en la adolescencia, creo yo, que ya cuando uno es un poco más adulto, seguramente van madurando un montón de cosas y va modificándose también las capacidades y las herramientas que tiene uno para la expresión oral. ¿Los formaron académicamente en estrategias sobre comunicación oral? No. Era de esperarse. Yo estudié Ingeniería en Sistemas en la UTN y no hay ninguna formación de este tipo. Lo que sí que los finales eran orales. Entonces, eso está muy bueno porque cuando uno ejercita la oralidad se da cuenta también de muchas cosas, cómo las piensa, qué dudas tiene, y 1000 cosas se pueden crear a partir de la oralidad. Yo lo vi, por ejemplo, en mi nena también en su crecimiento, ella tiene 3 años, y cómo a partir de la oralidad fue un cambio, porque ya no eran las cosas concretas, ¿no? Sobre las que uno podía hablar. Uno podía ir mucho más allá solo por medio de la oralidad. Y ahora en una formación de Dula esto está mucho más presente. Yo creo que son herramientas para la vida, tienen que estar. No solamente a nivel universitario, sino también secundario, primario, desde la infancia, ¿no? La importancia de decir con palabras, la importancia del relato. Hola, mi nombre es Pablo, soy licenciado en Comunicación Social en la Universidad de Córdoba. Me parece que en nuestra carrera hay una conciencia prácticamente inmediata de la importancia de la oralidad y la importancia de construir discursos y adaptar terminologías a los diferentes ámbitos. Y yo creo que esta es una de las principales fortalezas que tiene nuestra formación, no solo en la cuestión profesional, sino en el desarrollo de todos los ámbitos de la vida. No obstante, me parece que hay una desigualdad bastante importante respecto de cuestiones más bien técnicas, como por ejemplo el manejo de los tonos de voz, la eliminación de muletillas o la velocidad del habla, que suele haber bastantes diferencias entre los egresados respecto de que también tiene mucho que ver en realidad con los intereses personales de cada uno y con el área en que se terminan especializando, por así decirlo. Creo que hay bastantes instancias donde uno puede adquirir una formación dentro de nuestra carrera y de nuestra facultad, como pueden ser ayudantías y algunos proyectos de extensión, y también dentro de la currícula obligatoria también tenés bastantes instancias donde se desarrolla eso. Obviamente, al ser una facultad masiva, ocurre que no tenés la cantidad de horas prácticas, por así decirlo, que son principalmente la cuestión práctica, es lo más importante en el desarrollo de la oralidad, por fuera de esta conciencia que ya mencionamos antes que sí está. La cuestión de la cantidad de horas prácticas que se le da a todos los estudiantes, por ahí hay una falencia en ese sentido. Pero fuera de eso, creo que obviamente al ser la facultad de comunicación es una de las cuestiones que más se aprende, que rápidamente se va incorporando en la vida del estudiante la importancia de la oralidad. Ahora retomemos un poco lo que dice Pablo, Fabi y Belén para pensar por qué hablamos de una dimensión escénica y de qué está hecha la oralidad. Al leer y escribir nos comunicamos con el código lingüístico. Eventualmente también con imágenes, tablas, hipervínculos, entre otros. Pero lo central, y no lo único en la universidad cuando pensamos en lectura y escritura, son apuntes, textos y libros. Si desarrollas destrezas de lectoescritura, el avance de la carrera es más fácil, porque no solo aprendes, sino que podés demostrar lo que aprendiste.
Por eso es importante advertir cuáles son los componentes del lenguaje oral. Algunos de los componentes son los gestos, la mirada, el cuerpo, el movimiento, las manos, la dicción, la entonación, la velocidad al hablar, el volumen de la voz. Todo eso construye una imagen, es una representación que incide en tu desempeño oral. De ahí que te beneficie ensayar, planificar, pensar antes. Fíjate que cuando escuchas a un profesor, no solo recibes el contenido de lo que dice, sino también estos componentes que son parte de la oralidad, que constituyen un modo de comunicar. Ahora bien, cuando hablas en la universidad en el rol de estudiante, suele ser en situación de evaluación, para exponer un trabajo, para defender una monografía, para socializar lo que se elaboró en un grupo. Esas escenas están impregnadas de poder. Hay alguien que evalúa y que sabe y puede más que tú. La asimetría y a veces el malestar emocional derivado de la conciencia de esta situación está presente en esas interacciones y genera incomodidad. La distribución de los cuerpos en el aula, con los alumnos sentados y todos mirando hacia el docente, ya instala un escenario de autoridad. Ese factor, el poder, te indica qué y cómo es adecuado decir. Hay un tono de voz, una velocidad al hablar, una mirada que te conviene saber dirigir, una actitud y una postura que es provechoso que regules, que autogestiones. Y para eso conviene ensayar, probar antes, hacerlo varias veces, pensando siempre en la situación, de quién te escucha, en que el otro lo sabe, en quién es, en qué puede comprender y cómo vas a negociar con eso, con tu propósito. Desde luego es importante que no vayas y vengas con los temas dando demasiadas vueltas para que no seas errático sino directo, que tu discurso sea claro, coherente y organizado. A muchos estudiantes y ayudantes alumnos, a la hora de preparar una exposición, les viene bien usar un PowerPoint o un organizador gráfico. Hay que seleccionar cuidadosamente cuál es el dispositivo a utilizar según la consigna que enmarca tu exposición. Pensemos en lo que podría pasar. Supongamos que luego de haber estudiado los temas, diseñas un esquema de este tipo. A este esquema lo llamamos racimo asociativo. En este caso, hemos seleccionado un ejemplo cuyo contenido no importa en realidad, porque nos interesa la escritura, cómo está hecho. El centro tiene el eje, el título principal, y a medida que vas hacia las orillas hay información más detallada de menor importancia. Volcaste en un papel lo que sabes y lo que piensas sobre un tema. Juntaste autores y aportes, y probablemente eso sirva muy bien como mapa integrador para articular fuentes y conceptos, pero no como recurso para exponer, porque no sabes por dónde empezar y cómo seguir. Entonces, lo que más te sirve en esta etapa es pensar un diseño de cadena. No memorizar, pero sí dar cuenta de los conceptos básicos, evidenciar que estudiaste y aprendiste, oralizar pensando en lo que decís y suponiendo que quizás el profesor te formule una pregunta después de la cual deberás retomar en el eslabón en el cual dejaste. Para que no se corte, la cadena debe tener una gran idea, un eje que la vertebre, que puede ser, pongamos por caso, los cursos nivelatorios en la universidad. El primer eslabón es la introducción, por ejemplo, la importancia de los cursos nivelatorios. El segundo eslabón, la función educativa y política de los cursos. Y así hasta casi terminar, porque tenés que prever el último eslabón para conclusiones, sugerencias y recomendaciones. En suma, más allá del organizador que primero elijas para componer tu trabajo, que puede ser de diseño de mapa de ideas, cuando resuelvas a exponerlo, ármalo como una cadena y calcula el tiempo de que dispones. Ensaya solo, delante del espejo, también delante de alguien más, para que administres bien el tiempo y empieces a autorregular la postura, las manos en los bolsillos, el sostén de la mirada, la dicción clara, el movimiento de las manos y la velocidad. Con todo esto puedes componer una imagen segura, serena y firme. Ahora, manos a la obra. Para consolidar el aprendizaje que acabas de hacer, te proponemos una tarea que no es obligatoria, pero sí es ventajoso para tu proceso de mejoramiento. Selecciona un tema acerca del cual preveas una exposición en la universidad. Por ejemplo, un coloquio que tienes que rendir en 2 semanas. Si te viene bien, diseña un mapa de ideas, integrando fuentes y aportes. Transforma el mapa de ideas en cadenas, teniendo en cuenta que en cada eslabón haya un título o idea general y dentro ideas menores, subsumidas y particulares. Vuelve a ver con atención este video y fíjate qué debes tener en cuenta. Ensaya la exposición de unos 5 a 10 minutos de duración pensando en la dimensión escénica. Fílmate tipo selfie video, después mira el video y autoevalúa el ajuste de la situación comunicativa. Guarda el video como un ejercicio de aprendizaje autorregulado. Dentro de unos días, míralo de nuevo y fíjate si le cambiarías algo. Es un desafío útil para que sigas mejorando.
Con esto cerramos la clase. Muchas gracias y hasta la próxima.